¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí volver a tener comunicación con ustedes después de una semana. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos bien y espero que se encuentren muy bien todos. Vamos a seguir con nuestra clase. La semana pasada terminamos hablando de los ángulos. Yo creo que ya está claro todo eso. Si llegaran a tener alguna duda, por favor, háganmela llegar. Vamos a empezar a hablar sobre un nuevo tema que se llama cuadriláteros. ¿Y qué son los cuadriláteros? Pues bueno, los cuadriláteros son polígonos, ¿sí? Ustedes dirán que son los polígonos. Ya en un momento vamos a hablar todo eso, ¿sí? Entonces vamos a decir que los cuadriláteros son polígonos de 4 lados y que la suma de estos, de sus ángulos internos, es igual a 360 grados. Cuadriláteros, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de esto. Los cuadriláteros también tienen una clasificación, ¿sí? Entonces, las clasificaciones principales de los cuadriláteros son los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Que son los cuadriláteros se dividen en 3 áreas principales, que son los que mencioné anteriormente. Vamos a empezar con los paralelogramos, ¿sí? ¿Y qué son los paralelogramos? Dice que los paralelogramos son cuadriláteros que tienen los lados paralelos 2 a 2. Y se clasifican en, por ejemplo, estos son los cuadriláteros. Y que se nos quede bien esto, dice, son los cuadriláteros que tienen los lados paralelos 2 a 2. ¿Qué significa esto? Entonces, un cuadrilátero es aquel que tiene sus lados proporcionales. Por ejemplo, el cuadrado del lado izquierdo, por ejemplo, mide 3 centímetros. Del lado derecho, 3 centímetros. Del lado superior, 3 centímetros. Del lado inferior, 3 centímetros. Sus lados son proporcionales. Por ejemplo, el rectángulo también es un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque sus lados son proporcionales. Del lado izquierdo, hagamos de cuenta que mide 3. Del lado derecho, 3. Y del lado superior, mide, por ejemplo, 4 o 5. Y del lado inferior, lo mismo, ¿verdad? Entonces, se guarda una proporción entre el lado izquierdo y el lado derecho. Y también otra proporción distinta, sí, pero es proporción entre el lado superior y el lado inferior. Lo mismo pasa con el rombo, ¿sí? Del lado izquierdo con el lado derecho guardan una proporción. Lo mismo acá. Y lo mismo pasa con el romboide, ¿sí? Entonces, los cuadriláteros principales son estos, ¿verdad? El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Por ejemplo, para el cuadrado dice que tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos. Por favor, recordémonos bien de esto. Por ejemplo, en el cuadrado tenemos ángulos rectos. Por favor, recordémonos que los ángulos rectos son aquellos que cumplen la condición de tener 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay 90 grados. 90 grados. 90 grados, ¿sí? En el caso del rectángulo, dice, tiene lados iguales, 2 a 2, y los 4 ángulos rectos. El mismo caso que el cuadrado, ¿verdad? Para el rombo, tiene los 4 lados iguales. Este lado, este y este. Para el romboide, tiene lados iguales, 2 a 2. Y lo mismo este y este. Guardan esa proporción entre ellos. ¿Sí? Ahora vamos con los trapecios. ¿Qué son los trapecios? Dice, los trapecios son cuadriláteros que tienen 2 lados paralelos, llamados base mayor y base menor, y se clasifican en los trapecios tenemos trapecios rectangulares, o tenemos el trapecio rectángulo, que tiene un ángulo recto. Vamos con el trapecio isósceles. La característica es que tiene 2 lados no paralelos. Permítanme. Tiene 2 lados no paralelos. Por ejemplo, sería este lado y este, ¿verdad? Tiene
tiene dos lados no paralelos iguales. Vamos con el trapecio escaleno. Dice, no tiene ningún lado igual, ni ángulo recto. Estamos, por ejemplo, este lado no es nada igual que este. Este tampoco es igual que este. Ningún lado tiene algo en común. ¿Estamos? Bueno, espero que se nos esté quedando. Recordemos que tenemos tres tipos de trapecios. Bueno, los más comunes, ¿verdad? El rectangular, el isósceles y el escaleno. Ok, entonces ahorita vamos con los trapezoides, ¿sí? ¿Qué son los trapezoides? Los trapezoides son cuadriláteros que no tienen ningún lado en común, ¿sí? Nada, ningún lado igual, ningún lado paralelo. Si nos damos cuenta de estos, por ejemplo, el lado AD no tiene nada en común con el lado DC, ¿sí? El lado CB tampoco, ni con el lado AB. ¿Estamos? Entonces, esas son las características generales, ¿verdad? No tienen lados paralelos. Otra de las características es de que, si nos damos cuenta, si estamos hablando de lados, obvio que en ningún momento comparten las medidas. Y eso nos conlleva que no tienen lados iguales, ¿verdad? Entonces, en los tipos de trapezoides podemos encontrar dos de los que tengo aquí. Normalmente vamos a encontrar al trapezoide asimétrico y el trapezoide simétrico, ¿sí? Con los trapezoides no nos vamos a meter bastante, a excepción de los otros tipos de cuadriláteros que mencioné anteriormente. Estamos. Ahorita vamos a hablar sobre un polígono regular. ¿Qué es un polígono? Un polígono es cualquier forma creada a partir de líneas rectas. Tenemos que considerar de que un polígono se empieza a crear como mínimo a partir de 3 líneas, ¿sí? Y la principal figura que podemos empezar a crear con 3 simples líneas, pues es el triángulo, ¿verdad? Y si usamos 4 líneas, podemos empezar a crear cuadriláteros, que entre ellos, pues ya sabemos, está el cuadrado y el rectángulo y otras figuras. También a partir de líneas podemos empezar a crear pentágonos y hexágonos. Esos son los claros ejemplos que podemos dar de un polígono. Los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y ángulos son iguales. Por favor, tengamos presente esto y que no se nos olvide, ¿sí? Por definición y regla, ¿ya? Si no cumplen esas condiciones, no son polígonos regulares, ya son polígonos irregulares. En nuestro curso solo vamos a hablar de polígonos regulares. Entonces se tiene que cumplir esa condición, que sus lados y sus ángulos son iguales. Entonces, uno de los ejemplos que se acercan más a esto son los círculos, ¿sí? Porque démonos cuenta de esto. Dice, parece como si intentasen alcanzar la forma del círculo. Un ejemplo claro que podemos encontrar en las señales de tráfico, como la del stop, ¿verdad? En forma de octágono. El nombre que reciba el polígono indica el número de lados que tiene. Esta forma, por favor, que se nos quede esto. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados y un cuadrilátero tiene 4 lados. Así que cualquier forma que pueda ser dibujada, conectada a través de 3 líneas como mínimo, como lo dije anteriormente, en una forma denominada triángulo, que puede ser de diferentes tipos. Las partes de un polígono. Un polígono también tiene partes, ¿sí? Y es bien importante que nosotros podamos distinguir eso. Un polígono tiene diagonales, y las diagonales nosotros las podemos empezar a crear, a crear a partir de los tantos vértices que tenga nuestro polígono. Por ejemplo, si yo agarro el punto E y me voy para el punto C, es una diagonal. Si agarro el punto D y me vengo para el punto A, es una diagonal. No parece línea, ¿verdad? Porque estoy dibujando, pero si lo hiciéramos así a escala, sería una línea. O del punto B al punto D, o del punto B al punto E. Son las diagonales. Y sus vértices, recordemos, son estos, ¿verdad? Los puntos donde conectan o donde se juntan
en líneas, ¿estamos? Y los lados del polígono, este es un lado, este es otro lado, este es otro lado, este es otro lado, otro lado. Entonces este polígono, ¿cómo se llamaría? Si tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 lados, sería un pentágono, ¿estamos? Y los polígonos también tienen dos tipos de ángulos, por así decirlo. Si los tenemos sobre una mesa, por así decirlo, o sobre un punto de referencia, tiene un ángulo externo y tiene un ángulo interno. ¿Estamos? Ángulos internos. ¿Sí? Va. Por favor, que se nos quede bien esto. Pregunta de examen, ¿verdad? Características de todos los polígonos regulares. Tienen que cumplir con todas estas condiciones para que las podamos llamar polígonos regulares. Por ejemplo, las principales características de todos los polígonos regulares son: todos sus lados miden lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, un cuadrado no puede tener 3 lados de 3 centímetros y uno de 4, ¿verdad? Porque se pierde el sentido. ¿Estamos? Entonces, todos sus ángulos internos miden lo mismo, ¿sí? Todos los ángulos internos miden lo mismo. Es decir, si uno mide 30, los demás ángulos internos tienen que ser 30, sí o sí. Si no se cumple esto, no es un polígono regular. Todos sus ángulos exteriores miden lo mismo, igual. Tienen ángulos centrales y además todos miden lo mismo. Lo de los ángulos centrales lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos la apotema. Sus ángulos centrales y sus ángulos exteriores son exactamente iguales. Solo a los polígonos regulares se les atribuye un centro geométrico, apotemas, radios y ángulos centrales. Todas sus diagonales miden lo mismo y todas son interiores. Existen polígonos regulares con cualquier número de lados, desde un mínimo de 3 lados, como lo dije anteriormente, los triángulos, y este es equilátero, ¿sí? Tiene que ser triángulo equilátero. Hay más tipos de triángulos, pero no caben dentro de. Se los voy a explicar un poquito más a detalle después. Hasta infinitos lados. De hecho, cuando el número de lados de un polígono regular es infinito, tiende a convertirse en un círculo. En otras palabras, el círculo es un polígono. ¿Estamos? Pues sus lados teóricamente pasarían a convertirse en un solo punto en el espacio, que estarían a la misma distancia de su centro. Esa es la misma definición de circunferencia y círculo. ¿Estamos? Va. Los principales polígonos que nosotros podemos tener y conocer, pues es el triángulo, ¿verdad? Tiene 3 lados. El cuadrado, 4 lados. Estamos el pentágono y el hexágono. Por favor, algo muy importante aquí es de que una de las características principales que debe de cumplir un polígono es de que sus lados deben de ser exactamente iguales y sus ángulos internos también. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿verdad? Este lado y este lado miden lo mismo. Este y este. Este es un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces sus ángulos miden 60, ¿verdad? Este 60, 60. Entonces mide 180 el ángulo. Los 3 ángulos miden lo mismo, igualito, ¿sí? Va. Vamos con el cuadrado. El cuadrado mide lo mismo aquí, que aquí, que aquí y que aquí. Y sus ángulos, pues son de 90, ¿verdad? 90 grados. ¿Estamos? Pasa lo mismo con el pentágono. Este lado es lo mismo, este lado es lo mismo, este lado es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Este ángulo debería de valer lo mismo que estos, ¿sí? Tienen que valer lo mismo. Ya en un próximo ejemplo vamos a estar viendo eso. ¿Estamos? Lo mismo pasa con el hexágono. Tenemos heptágonos, octágonos, decágonos y de último, el objeto que se va pareciendo más a un círculo es el dodecágono. ¿Estamos? Va. Para todo polígono regular, la suma de sus ángulos internos está dado por la fórmula esta, ¿verdad? n-2 por 180. ¿Sí? Recordemos que el valor interno del ángulo de cada polígono va cambiando. Si nos damos cuenta, el del triángulo equilátero, pues este es 180, ¿verdad? Pero ya el del cuadrado va cambiando, ¿sí? El del cuadrado ya es de 180 grados. ¿Estamos? Va. Esta es la fórmula para encontrar el ángulo interno de un polígono. Hay otra forma más fácil de hacerlo, pero es necesario de que tengamos esta fórmula. Esto es teóricamente, por así decirlo, ¿verdad?
bueno, soy incrédulo, entonces tengo esta fórmula y si no me la da la fórmula, no es esa, no necesariamente, ¿verdad? Hay otra forma de encontrarlo. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, sabemos de que sus ángulos pues es 180, ¿verdad? Si es un cuadrado, sabemos de que un cuadrado pues tiene una liñita más, ¿sí? Tiene una línea extra para formarse. Entonces a ese grado pues le vamos a ir sumando, ¿verdad? Sumando hasta poder llegar a la cantidad donde queremos llegar, ¿verdad? Sumar, no, multiplicar, por favor, multiplicar, porque si yo digo 180 por 2, estoy llegando a 360, ¿verdad? ¿Estamos? Va, entonces, consejo sano, a mí me ha pasado a veces, se los digo por experiencia, de que se me olvida, ¿verdad? Por ejemplo, un triángulo tiene 3, un cuadrado tiene 4 y voy sumando los ángulos. Entonces llega un punto en el que me confundo, ¿verdad? Entonces es recomendable que usemos la fórmula. Pero si ustedes de verdad dicen, están seguros, por ejemplo, el triángulo es de 180, bueno, 180, y vienen el cuadrado, bueno, entonces yo sé que es 180 y le sumo lo anterior, ¿va? Lo que yo sé, 180 por 2 me debería de dar 360. Y si quiero pasar al pentágono, yo sé que el cuadrado mide 360, le sumo 180 y me tendría que dar 540. Pero para más facilidad, la fórmula, ¿sí? Yo prefiero la fórmula. ¿Estamos? Va. Ahora un pequeño ejercicio, ¿sí? Yo creo que todos nos recordamos de esto, pero ya voy a ver si se recuerdan o no. Dice, del gráfico ABCDEF es un hexágono regular. Calcular X. Bueno, ¿cómo le haríamos para calcular X? ¿Sí? Nos están pidiendo los ángulos exteriores y no nos dan ningún dato. Ni nos dicen cuánto es el lado. Solo sabemos que es un hexágono. Y lo que sí sabemos es de que sus lados pues son 6, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo, bueno, por ejemplo, n es igual a 6, que n es igual al número de lados. Estamos 6. ¿Y qué más sé? Yo sé de esta fórmula, ¿sí? Entonces vengo yo y digo n menos 6 por 180. Estamos, esta es la fórmula, ¿verdad? Y esta es la fórmula que me da la suma total de los ángulos internos de esta figura. Por ejemplo, esa fórmula me va a dar la suma completa de todos sus ángulos, ¿sí? De todos sus ángulos. Estos ángulos, incluso el de este y de este, ¿sí? Entonces si vengo yo y digo, bueno, n ¿cuánto es? N mide 6. Jóvenes, perdón, esto no es 6, esto es 2, ¿sí? Así como está en la fórmula, ¿verdad? N menos 2, ¿sí? Me iba a dar 0 la suma y no puede ser. Ya, n menos 2 por 180, ¿sí? ¿Y cuánto me da 6 menos 2? 4, ¿verdad? Entonces yo tengo 4, es igual, no, perdón, 4 por 180. ¿Y eso cuánto me da? 4 por 180 me da 720. ¿Estamos? 720. Va. ¿Qué significa esto? Perdón. Significa de que la suma de los ángulos internos de este hexágono es de 720, ¿sí? 720. Pero, ¿qué necesito aquí? ¿Qué necesito? Necesito saber cuánto mide este ángulo, ¿sí? Cuánto mide este ángulo y cuánto mide este,
Sí, obvio que x y x van a medir lo mismo. Estamos, eso yo creo que todos lo tenemos claro. Pero necesito saber el valor de x. ¿Cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puedo saber eso? Si bien nos recordamos en las clases anteriores, tenemos un tipo de ángulo que se llama ángulo llano, ¿sí? Entonces, si yo supiera cuánto vale todo este ángulo, me sería un poquito más fácil hallar el valor de este ángulo y el valor de este. ¿Estamos? Pero, entonces sí sé cuánto vale un ángulo llano. Un ángulo llano vale 180. ¿Estamos? 180. Entonces, si a esto le ponemos x, que ya lo tenemos marcado, ¿verdad? Pero este ángulo no lo sabemos. Este ángulo no lo sabemos. Pongámosle un valor y. ¿Estamos? Pongámosle un valor y. Pero, por ahora, ya sé que la suma de todos estos ángulos es de 720, ¿sí? Y, por favor, recordemos esto. Por eso es bien importante que se nos queden los conceptos. ¿Qué era lo que se decía? ¿Cuál es una de las características principales de los polígonos? Decía que sus lados deben de ser exactamente iguales y sus ángulos también deben de ser exactamente iguales. ¿Qué significa esto? De que el valor de este ángulo tiene que ser el mismo que este y este. Eso significa de que esos ángulos son proporcionales. Entonces, si 720 es la sumatoria del ángulo interior, puedo venir y decir, bueno, como son proporcionales y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 ángulos, vengo yo y digo, bueno, 720 dividido dentro de 6 es igual a 120, ¿sí? Eso significa de que este ángulo, la variable que tengo, y, es igual a 120. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque recordemos, estos ángulos son proporcionales, ¿sí? Miden exactamente igual en esos 6 puntos. Y como tengo la sumatoria total de los ángulos del ángulo interior, solo lo divido dentro de 6. Si fuera un triángulo, pues lo divido dentro de 3, ¿verdad? Si fuera un cuadrado, pues divido la sumatoria del ángulo interior dentro de 4. Y me estaría dando exactamente 90, ¿verdad? Por ser cuadrado. En este caso, estamos encontrando que cada angulito mide 120. ¿Estamos? Va. Entonces ahora yo ya sé cuánto mide este punto. Desde aquí hasta acá. 120. Más fácil ahora. Yo sé que es 180. Todo este ángulo mide 180. Entonces vengo yo y digo 180 debe de ser igual a esta x más los 120 grados más x. ¿Estamos? Entonces 180 menos 120, ¿cuánto me da? 180 menos 120 me da 60 grados, ¿sí? 60 grados es igual a 2x. Y si despejo x, 60 dividido dentro de 2 me va a dar 30. ¿Estamos? O sea que la respuesta correcta es la del inciso A. ¿Estamos? Espero que se haya podido comprender este pequeño problemita. Y pues poquito a poquito vamos a ir juntando los problemas hasta que hagamos problemas ya de dificultad más grande, ¿verdad? ¿Estamos? Va. Apotema de un polígono regular. ¿Qué es el apotema? Dice, la apotema de un polígono regular es la distancia más corta entre el centro del polígono y uno de sus lados. Esta puede obtenerse sabiendo el número de lados del polígono y lo que mide cada lado. Por ejemplo, dice que la apotema es la distancia más corta entre el centro del polígono y uno de sus lados. Como ejemplo, se marcaron estos puntos. Este para acá, este es el centro, ¿verdad? Y hasta acá. Pero si yo bien hubiera querido,
hubiera agarrado también este otro punto. Voy a buscar otro color para poder diferenciar. Yo hubiera podido agarrar, ¿qué color? Este punto para acá, o para acá, o para acá, o este punto para acá. ¿Estamos? Si se dan cuenta, a final de cuentas son proporcionales también, ya se forman triángulos. ¿Estamos? Entonces, cuando formamos un triángulo, es obvio, ¿verdad? Estamos formando ángulos, ¿sí? Aquí hay un ángulo, aquí hay un ángulo, aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo y aquí hay otro ángulo. A final de cuentas, ese ángulo mide 360. ¿Estamos? 360. Y como queremos saber únicamente el valor de uno de los triángulos, sí, porque con eso vamos a poder encontrar el apotema del polígono, nos vamos a dar cuenta de cuántos lados tiene. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados. Entonces, esta n vendría valiendo 6, ¿verdad? Si es un cuadrado, pues esta n vendría valiendo 4, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, n es el número de lados. ¿Sí? Espero que me hayan comprendido eso. Es lo más importante, ¿verdad? Entonces, la fórmula para hallar el apotema de un triángulo viene dado por esta fórmula, ¿verdad? Esta partecita no se las voy a explicar bastante, ¿sí? Donde está 2 tangente de alfa medios. No se los voy a explicar bastante porque puede ser que se me confundan. Yo lo que necesito es de que sepamos cuál es la fórmula. Ya cuando estemos en la parte de trigonometría como tal, vamos a comprender esto, ¿sí? Vamos a comprender esto y ustedes dirán, ah, era eso. Sí, es bien sencillo. Estamos, pero necesito que comprendamos bien esta fórmula. Y más la parte de 2 tangente de alfa medio. ¿Estamos? Así es como se calcula la apotema de un polígono. Fácil, ¿verdad? Entonces, venimos y decimos un ejemplo. Dice, determinar la apotema de un octágono regular cuyos lados miden 3 centímetros, ¿sí? Un octágono, veamos el octágono, ¿sí? Dice que sus lados miden 3 centímetros. O sea, esto mide 3, esto mide 3, 3, 3, 3, 3, 3 y 3. ¿Estamos? Tiene que cumplir esa condición, ¿verdad? Los lados iguales. Como ya sabemos, el número de lados de un octágono n es igual a 8. ¿Sí? Ya sabemos, ¿verdad? 8. Entonces, lo primero que debemos de hacer es calcular el ángulo central. El ángulo central en este caso, por ejemplo, no se mira aquí. Por ejemplo, yo tracé, por ejemplo, este es el puntito central, tracé esto y se generó este triángulo, ¿verdad? Entonces, el ángulo que vamos a encontrar es este, ¿ya? Es este. Otro color. El ángulo que se está formando es este ángulo. Es el que vamos a encontrar ahorita. Entonces, solo usamos la fórmula, ¿sí? Alfa es igual a 360, donde n es un octágono, 8. Entonces, el ángulo es de 45 grados. ¿Estamos? Entonces, una vez sabiendo el ángulo, podemos calcular la apotema y ya solo de sustituir datos. La fórmula para hallar el apotema es esta, ¿verdad? L, donde es la medida del lado del polígono. En nuestro caso es 8, ¿verdad? Ah, no, es 3, perdón. 3, ¿sí? Mide 3 el lado del polígono. Y usamos la fórmula 2 tangente, lo colocamos así en la calculadora, 2 tangente de alfa medios, donde alfa ya sabemos que el valor que encontramos fue de 45. Veremos y decimos 3 dividido 2 tangente de 45 entre 2. Hacemos toda la operación y nos damos cuenta de que el apotema de ese octágono es de 3.62 centímetros, que significa que es la distancia más corta que existe de alguno de los lados. Por ejemplo, de este hasta acá, de este acá, de este para acá, de este para acá, este para acá, y así sucesivamente hasta llegar a este para acá. Es la distancia más corta. ¿Estamos? Entonces, por hoy es nuestra clase. Hasta aquí nuestra clase, ¿verdad? Por hoy. Y espero que hayamos aprendido algo. Y pues nos vemos la siguiente semana. Bendiciones a todos.